historia de la humanidad está repleta de hechos enigmáticos y los libros no están exentos de ellos. Existen varios ejemplares, especialmente antiguos manuscritos, que no han podido ser descifrados y son aún, hoy en día, un misterio. En Zen Cósmico, nos acercamos a uno de ellos, considerado uno de los más enigmáticos de la historia: el manuscrito Voynich. Y en esta ocasión hemos querido investigar otro de estos libros, que además arrastró en el pasado la fama de estar maldito. Acompáñanos a descubrir el Códice Rohonsi. Imagina un libro escrito en un lenguaje que nadie puede leer. Un manuscrito cubierto de extraños símbolos, ilustraciones religiosas mezcladas con escenas de batalla y símbolos arcanos. Un texto que ha desafiado a historiadores y criptógrafos durante siglos. Este es el enigma del Códice Rohonsi, un documento que parece no pertenecer a ningún idioma conocido y que aún hoy sigue sin descifrarse. ¿Es un evangelio perdido? ¿Un mensaje encriptado de una civilización olvidada? ¿O un fraude tan elaborado que ni los expertos pueden desmontarlo? Prepárate, porque en Zen Cósmico vamos a explorar los secretos de este manuscrito imposible y sus posibles significados ocultos. El Códice Rohonsi apareció en el siglo XIX en Hungría, en la biblioteca del conde Gustav Batthyány. Nadie sabe cómo llegó ahí, ni quién lo escribió. El misterio del Codex Rohonsi se inicia desde el mismo momento en que apareció en el siglo XIX. A principios de ese siglo, el manuscrito fue donado a la Academia de Ciencias de Rohong, una pequeña ciudad de Hungría, ahora en Austria, por el conde Gustav Batthyány, que lo donó junto con 30.000 ejemplares más de su biblioteca particular. Nadie sabe dónde estuvo antes de pertenecer al conde húngaro. Solo existe una posible referencia a este misterioso manuscrito en una entrada del catálogo confeccionado en 1743 de la biblioteca Rohong de Bata-Hayanis. En esa entrada se habla de un volumen de oraciones húngaras cuyo tamaño y contenido parece coincidir con el del códice. Contiene 448 páginas, llenas de caracteres que no corresponden a ningún idioma conocido. Pero lo más desconcertante son sus ilustraciones. Escenas religiosas, guerreros con armaduras, símbolos esotéricos. Y lo más extraño, elementos que parecen combinar influencias cristianas, islámicas y paganas. Si fuera un simple manuscrito medieval, ¿por qué no se ha logrado descifrar su contenido? ¿Qué conocimiento oculta? Es el único manuscrito que ha sobrevivido a la Inquisición, la codicia de los poderosos y avatares del destino. La larga lista de oraciones, invocaciones y conjuros que contiene están considerados como los más poderosos jamás escritos. Tanto que el ansia por su posesión despertó la ambición de los poderosos, dando lugar a que durante siglos permaneciera oculto. Este códice maravilloso parece haber estado en poder del emperador Carlos V y de su hijo Felipe II. Se ocultó de la Inquisición, junto con otra serie de libros prohibidos de carácter hermético. Antiguamente se llegó a tildar el Códice Rohonsi de maldito debido a su misterioso origen, por el hecho de ser indescifrable y porque la temática, aunque parece hablar de la vida de Jesús, no queda totalmente definida, y posiblemente algunos dibujos que parecen representar al diablo le hicieron ganar una injusta fama de maldito. El códice ha sido analizado durante décadas, pero nadie ha logrado descifrar su mensaje. Sin embargo, existen algunas claves que podrían acercarnos a la verdad. Algunos investigadores creen que el códice está escrito en un alfabeto desconocido, posiblemente una lengua extinta de los antiguos pueblos dacios o magiares. Si esto es cierto, el códice podría ser un testimonio único de una cultura olvidada. Segundo, un evangelio apócrifo. En 2010, el investigador Mahesh Kumar Singh propuso que el texto usa una variante del antiguo sistema Brahmi de la India, y que podría ser un evangelio perdido sobre la infancia de Jesús. De ser así, el códice contendría una versión de la historia cristiana completamente distinta a la que conocemos. Otros expertos han sugerido que el códice esconde un código secreto, un método de cifrado medieval
que solo los iniciados podían entender. Si esto es cierto, el manuscrito podría estar relacionado con sociedades secretas o conocimientos prohibidos de la época. Algunos académicos creen que el códice podría ser un engaño del siglo XIX, pero su complejidad hace que esta teoría pierda fuerza. La estructura de su escritura y la forma en que los símbolos se repiten sugieren un lenguaje real y no una simple invención. Aunque no se ha logrado traducir, hay hipótesis sobre su contenido basadas en las ilustraciones y patrones encontrados. Algunos creen que el códice narra acontecimientos medievales, posiblemente batallas entre cristianos y musulmanes en Europa Central. Sus escenas religiosas sugieren que podría ser un texto litúrgico, aunque las referencias a múltiples religiones han desconcertado a los expertos. Otros sugieren que el códice es un libro de conocimiento oculto, un tratado de alquimia o un manual de enseñanzas esotéricas disfrazado de texto religioso. En los últimos años, los avances en inteligencia artificial han permitido analizar textos indescifrables como el códice Voynich, encontrando patrones que podrían indicar un lenguaje real. ¿Será este el próximo paso para el códice Rohonsi? Si la IA logra revelar su significado, podríamos estar frente a un descubrimiento que cambiaría nuestra comprensión de la historia. Pero, ¿estamos preparados para lo que podría revelar? El códice Rohonsi sigue desafiando a la humanidad. A pesar de todos los esfuerzos, su significado permanece oculto. ¿Qué nos dirá cuando sea descifrado? ¿Un relato medieval, una advertencia ancestral o un conocimiento que fue enterrado a propósito? Si quieres seguir explorando los misterios del universo y la historia oculta, suscríbete a Zen Cósmico y acompáñanos en esta búsqueda. Y dime, ¿qué crees que esconde el códice Rohonsi? ¿Una clave para entender nuestro pasado o un secreto que jamás debió salir a la luz? Déjamelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.